estimado amigo, y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, como pauta adicional, siéntanse en total libertad de interrumpir la exposición para poder absorber sus preguntas. El día de hoy, agradeciendo nuevamente a Yuris por la oportunidad, estamos aquí para poder conversar, para poderles exponer y eventualmente conversar sobre cuáles son los requisitos y cuáles son las funciones que realiza un especialista de causa en el nuevo Código Procesal Penal. Nuevo Código Procesal Penal que, de nuevo, ya no tiene nada porque han pasado casi 21 años desde el día en que entró en vigencia en algunos distritos judiciales y que interactúa de la mano con el Código Antiguo, Código de Procedimientos Penales en materia penal. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a esta exposición. Este es un pequeño índice o sumario de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a ubicarnos dentro de la estructura del Poder Judicial. Luego vamos a hablar sobre cómo formar parte del Poder Judicial, los requisitos para acceder al Poder Judicial, los perfiles del cargo y funciones del especialista en el nuevo Código Procesal Penal, cuáles son los perfiles afines o que pueden ser también desempeñados por alguien que cumple el perfil de especialista en el nuevo Código Procesal Penal. Vamos a hablar de voluntariado, cuáles son los órganos de desempeño jurisdiccional dentro de la estructura funcional del Poder Judicial en materia penal, claro está. Luego, cuáles son las funciones del especialista y de qué manera es que deben desarrollarlas. Finalmente, decidí incorporar para esta exposición un tema muy interesante, cuál es el proyecto de reforma del sistema de justicia y que pretende innovar notablemente la forma de acceso tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, que claro está, se trata de un proyecto pero que ya ha sido puesto a consideración de las altas autoridades para que puedan formular sus observaciones. Y finalmente vamos a acabar con algunas recomendaciones generales para quienes estén interesados en el desempeño de esta función. Bien, tienen ustedes a la vista el clasificador de cargos del Poder Judicial. Este clasificador es el que está vigente. En el tiempo han existido muchos, pero el 387 del 24, emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el año pasado, es el que se encuentra vigente al día de hoy. Como ustedes pueden ver allí, el funcionario de más alto nivel dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial va a ser el presidente de la Corte Suprema, o en este caso, presidenta de la Corte Suprema, la doctora Yaneta Aguilardi. Por debajo de ella se encontrarán los consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ahora, el régimen especial lo conforman todos los jueces supremos, los presidentes de Corte Superior, jueces superiores, especializados, mixtos y paz letrado. Seguidamente encontramos al empleado de confianza, que es donde yo me desempeño. Los cargos de confianza no son sometidos a un concurso público. La ley permite en realidad este tipo de designación siempre que no supere el 5% de la plana total de trabajadores de la institución. Dentro de esto tenemos al jefe de gabinete, jefe de cooperación internacional, al asesor jurisdiccional, es el cargo que yo desempeño, y a los administradores y asesores de Corte Suprema, Corte Superior de Justicia. Seguidamente abajo tenemos al servidor público o directivo superior. Acá están los gerentes, los directores del Centro de Investigaciones Judiciales, que es el Centro de Investigaciones Judiciales es un centro, valga la redundancia, que se encarga de gestionar el área de investigación del Poder Judicial. Es un lugar muy interesante para trabajar. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de los conocidos acuerdos plenarios en materia jurisdiccional. Pues estos se realizan con la guía y el acompañamiento del Centro de Investigaciones Judiciales. También tenemos a los jefes de unidad, subgerente, administradores de Corte Superior. Seguidamente, tenemos cargos ya dentro de la función jurisdiccional, por así decirlo. Y tenemos al relator de Sala Suprema, que es el cargo tal vez más importante en materia jurisdiccional dentro de una sala superior, los analistas, especialistas judiciales de sala, y mucho más abajo tenemos al especialista judicial de audiencia y al especialista judicial de juzgado.
Estos son los cargos dentro de los cuales se encuentra el especialista judicial de nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es la razón de la presente reunión? Finalmente, en la parte de abajo tenemos los servidores públicos o apoyos. Aquí encontraremos algunos cargos de naturaleza administrativa, como el cajero, asistente administrativo, asistente de sistemas, asistente judicial. Es importante que ustedes sepan de que todos estos cargos no necesariamente deben ser ocupados por abogados y no necesariamente deben ser ocupados por personas que han egresado de una carrera o de una profesión, cuenten con un título habilitante. Tal es el caso, por ejemplo, del chofer 1, el digitalizador, el notificador, el técnico judicial. El técnico judicial puede ser ocupado, por ejemplo, por un estudiante de Derecho que se encuentra en octavo ciclo, que es un cargo que yo ocupé cuando era estudiante de Derecho. De ahí tenemos el administrador, el auxiliar administrativo, pues un cargo que puede ser ocupado por alguien que está en sexto ciclo de la Facultad de Derecho. Claro, las funciones en específico que realicen ya van a depender. Si bien tienen un cuadro de funciones asignadas, se ve que en la práctica, pues la iniciativa del funcionario, del servidor, es la que determinará finalmente cuál será la función específica que va a desarrollar. No siempre las personas que ocupan cargos de técnico realizan las funciones para las cuales han sido convocados o contratados. Muchas veces terminan aprendiendo por iniciativa propia a proyectar las soluciones, por ejemplo, y se desempeñan en un cargo pues, de apoyo directo al magistrado, ¿no? Entonces, continuando, vamos a encontrar a los asistentes de comunicaciones, auxiliares administrativos, auxiliares jurisdiccionales y agentes de seguridad. Tienen ustedes a la vista la estructura de cargos clasificados por el Poder Judicial. Al lado derecho tenemos el régimen especial de magistrados, en la parte inferior el empleado de confianza, al lado izquierdo de su pantalla el servidor público, ejecutivo, especialista y apoyo, y finalmente en la parte superior el funcionario público presidente del Poder Judicial. Este es un resumen de lo que acabamos de mencionar hace algunos segundos. Bien, ¿cómo es que se forma parte del Poder Judicial? A ver, para poder tomar conocimiento de la existencia de una convocatoria pública, porque pues las convocatorias todas son públicas, es fundamental ingresar a la página web del Poder Judicial y en la mano al lado derecho de su pantalla va a encontrar una ventana que ha sido identificada como oportunidad laboral. Inmediatamente ingresando a esa ventana va a encontrar tres tipos de convocatoria, que es la del procurador público, la del funcionario, la de concursos bajo el decreto legislativo 728 y la del personal CAS. Siendo sinceros, en los últimos años las plazas que abundan en el Poder Judicial son sobre todo las plazas de caso de contratos administrativos de servicios. Porque las plazas 728 son ocupadas por lo general por personas que han adquirido ya un nombramiento y se encuentran en algunos casos dentro del litigio, ¿no? Por virtud de medidas cautelares o alguna designación especial. El personal de confianza, por ejemplo, siempre va a ser 728, ¿no? No hay personal de confianza acá. Hasta hace un tiempo lo hubo, pero ya. Luego ustedes podrán ingresar y encontrarán dentro de ese rubro, por ejemplo, CAS o 728 podrán encontrar una lista de convocatorias. Por lo general, las convocatorias 728 están vinculadas a plazas transitorias como, por ejemplo, licencias por maternidad o contratos de emergencia temporal, como su propia naturaleza lo indica, pues son contratos sometidos a un tiempo específico mientras dure la necesidad. Seguidamente, ustedes pueden ingresar y van a encontrar las cantidades, en este caso, en el ejemplo que ustedes tienen a la vista, es la cantidad de plazas que se encuentran vigentes, por ejemplo, de postulación, ¿no? Hay una plaza de asistente judicial, una asistente de custodia y grabación, está vinculada a la realización de diligencias de entrevista, por ejemplo, en Cámara Gese, o al secretario judicial. Este es lo que tienen ustedes en pantalla, son el conjunto de requisitos generales, o sea, generales del Poder Judicial, que son los mismos que van a solicitar a quien postula cualquier convocatoria dentro del sistema público, ¿no?
El primero es tener pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles, esto es ser una persona mayor de 18 años, cumplir con los requisitos exigidos para el puesto, que vamos a verlos a continuación, no contar con inhabilitación vigente, sea administrativo o judicial, esto es que no haya sido sancionado previamente en alguna otra institución pública o que no haya sido objeto de una sanción judicial, por ejemplo, por un asunto de naturaleza penal. En el D tenemos lo relativo al vínculo, que a continuación vamos a poder graficar, o voy a graficar una imagen para que ustedes puedan tener idea, ¿no?, de cuál es cuáles son las extensiones en línea ascendente, en línea recta descendente y por afinidad y consanguinidad, ¿no? Por ejemplo, ojo, es importante que tomen en cuenta de que en el Poder Judicial no es que todo el Poder Judicial esté adscrito a una sola unidad ejecutora o de gestión. ¿Qué quiere decir? Muchas cortes superiores, y eso incluye la Corte Suprema, tienen autonomía. De ahí que, por ejemplo, una persona pueda trabajar en la Corte Suprema y tenga a esta persona una esposa o esté casado y su esposa pueda trabajar en la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? No hay ningún problema, porque la Corte Suprema tiene autonomía respecto del funcionamiento y asignación de plazas respecto a la Corte Superior de Lima, ¿no? Eso es muy importante que lo sepan porque antes, cuando no era así, sí era un poco complicado, ya que si se detectaba que existía un vínculo, tanto en línea recta ascendente como descendente, por afinidad y consanguinidad, uno de ellos tenía que dejar el puesto, ¿no? Pero en la actualidad eso ya no es así. Belé también tiene guarda relación con lo que hemos mencionado, sin embargo, la precisión acá está vinculada a la existencia del pariente que ocupa el cargo de magistrado, de juez. No incurre en incompatibilidad de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad por matrimonio o unión de hecho, previsto en el artículo 2 de la ley 29.277, que es la ley de la carrera judicial y que regula, en buena cuenta, la actividad solamente de los jueces. En el literal F tenemos la posibilidad de trabajar si se cuenta con un antecedente penal o incluso policial. Discutible, ¿no? Porque, bueno, siempre, sobre todo en el caso del antecedente policial, en la medida de que podría vulnerarse la presunción de inocencia, ¿no? En tanto no haya existido una denuncia formal o en todo el proceso. Finalmente, no registrar deuda por concepto de reparaciones civiles a favor de personas y o del Estado establecidas en sentencias de cosa juzgada. Esto tiene que ver con la inscripción en el registro de deudores de reparaciones civiles. Me parece que este registro todavía no está vigente, pero formalmente sí está en la ley, ¿no? No tener ninguna deuda de reparación civil vinculada por cualquier motivo, sea un proceso, sobre todo penal. También tenemos el no haber sido condenado por delito doloso con sentencia firme, luego de haber cumplido una sentencia condenatoria, la habilitación, la rehabilitación habilita al postulante para acceder a un puesto en el Poder Judicial. Eso tiene que ver con la famosa rehabilitación en materia penal, que luego de haber cumplido una condena, luego de un periodo posterior, unos 5 años, ya se encuentra en condiciones de poder acceder nuevamente al cargo público. No haber sido condenado por sentencia firme por delitos de terrorismo, apología del delito de terrorismo, trata de personas. Ustedes, el catálogo que contiene este literal y está vinculado pues, a delitos especialmente graves: el tráfico de drogas, la colusión, la negociación incompatible, el tráfico de influencias y el lavado de activos. También en la literal J, cumplir con lo dispuesto en la ley 27.588 sobre previsiones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como personas que presten servicios en el Estado bajo cualquier modalidad contractual. Curso en ninguna de otras incompatibilidades o impedimentos señalados por ley. Eso hace referencia a normas distintas que puedan emitirse por ejemplo, el Consejo Ejecutivo, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Puede crear una ley especial que restrinja el acceso al sector público en algunos escenarios. Este cuadro ya lo vimos. Bueno, en el caso del especialista judicial de audiencia, este es considerado un servidor público especialista. ¿Cuáles son sus funciones?
Como ven, tiene hasta 14, me parece que sí, 14 funciones. ¿En qué consiste cada una de estas? Lo vamos a pasar de manera muy superficial. Verificar el funcionamiento de los equipos requeridos. Esto es, dado que en el nuevo modelo procesal penal, eh, este se caracteriza por el dinamismo que existe en la realización de las audiencias, ya no se requiere, como en el Código de Procedimientos Penales, que las audiencias sean transcritas en su integridad. Lo que se busca ahora es mantener o perennizar las imágenes y el audio en equipos de audio y video, como computador, sistema informático, equipos de grabación. Entonces, el especialista judicial de audiencia tiene como función, una de las tantas funciones, de verificar que estos equipos siempre funcionen. No solo ello, al inicio de cada audiencia tiene que pregonar la realización de la audiencia y verificar que los actores se encuentren presentes, certificando su identidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el día de mañana se va a realizar a cabo una diligencia de prisión preventiva, ¿no? Entonces, el especialista de audiencia, según el perfil de su cargo, sus funciones, antes de la intervención de los magistrados, lo que tendrán que hacer es identificar a todas las partes que sean convocadas para la diligencia. Esto es, tendrá que identificar a la defensa, así como el procesado, con sus documentos de identidad y con su respectiva colegiatura. Luego tendrá que cautelar el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas para la realización de la audiencia. Las pautas son dadas por el juez al inicio de la diligencia, entonces lo que deberá hacer el asistente o el especialista judicial de audiencia es controlar de que estas pautas que el magistrado puede haber dado se cumplan, ¿no? Y en caso de detectar alguna anomalía o algún defecto durante la realización de la audiencia, tendrá que hacer conocimiento al juez para que se tomen los correctivos del caso. Dar fe pública de los actos procesales desarrollados durante la realización de la audiencia. Dar fe pública implica, en casos de, de emisión por ejemplo, de resoluciones durante la audiencia, él tendrá que suscribir o firmar, después de la firma, obviamente, de los jueces o del juez a cargo, él tendrá que también plasmar su firma como porque él estuvo presente durante el desarrollo de la diligencia. ¿Qué tal si, por ejemplo, en el caso de la audiencia de prisión preventiva, que es convocada para el día de mañana, al final se hará fundada la solicitud del fiscal? Entonces se elaborará un auto, ¿no?, que resuelve declarar fundado. Y al final de ese auto firmará el juez, pero adicionalmente también firmará el especialista judicial de audiencia porque él estuvo presente. ¿Qué más dice? El numeral 5 dice realizar las grabaciones de audio y video y sus respectivas copias de seguridad, identificándolas adecuadamente para su fácil ubicación, uso cuando corresponda. Esto es importante porque va más allá de la realización de la audiencia. Por ejemplo, en la Corte Suprema, nosotros en muchas ocasiones, para elaborar el proyecto de resolución de un caso, lo que necesitamos es contar con el material de audio y video de una audiencia en específico. Entonces, vía canales formales, lo que hacemos es remitir un oficio al especialista judicial de audiencia y pedirle que por favor nos remita la diligencia de tal fecha en la que por ejemplo, se resolvió se leyó la sentencia, ¿no?, de la persona, del condenado. Entonces, lo que hace el especialista judicial de audiencia es responder a la Corte Suprema y adjuntarlo a través de la nube, del Drive, el audio y el video, ¿no? Por ejemplo, eso es muy común, a eso se refiere este numeral, ¿no? La necesidad de que el especialista judicial de audiencia siempre se encargue de custodiar tanto el material de audio como de video. 6. Registrar, descargar y asociar las audiencias grabadas en el sistema informático cuando corresponda. Esto tiene que ver con el hecho de que al final de cada diligencia lo que da es ingresar dentro del sistema integrado judicial las características o los datos relevantes para que se pueda perennizar la imagen y el video. 7. Entregar al área de custodia los CDs y DVDs conteniendo las grabaciones de las audiencias cuando corresponda. También dentro de todo órgano jurisdiccional, sobre todo en los módulos penales, existe una administración o existe un área que se encarga precisamente de custodiar estos materiales de audio y de video. Entonces es función del especialista de audiencia hacerlos llegar. 8. Elaborar el acta de registro de la audiencia y una vez firmada por el juez, agregarla al expediente y o asociarla en el sistema y enviarla a quienes correspondan.
Esto es importante porque, como le dije, en la actualidad coexisten dos códigos, el denominado erróneamente nuevo Código Procesal Penal 2004, pero también coexiste todavía el Código de Procedimientos Penales de 1940, tiene una inspiración en el Código de Enjuiciamiento Criminal español. Entonces, ¿qué sucede? En el Código de Procedimientos Penales es labor del asistente de actas transcribir prácticamente en su integridad todo el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Sin embargo, en el nuevo modelo eso ha cambiado. En el nuevo modelo, lo que hace el asistente o el especialista judicial de audiencia es identificar las partes más importantes y plasmarlas en un acta. Por ejemplo, en el minuto 1 de la diligencia se identificaron a las partes procesales. El fiscal identificaba con número de colegiatura tal y nombre tal. La defensa, número de colegiatura tal y nombre tal. El acusado, número de DNI tal y este es su nombre. Y luego se lleva a cabo el desarrollo de la diligencia y lo que hace el especialista de audiencia es, por ejemplo, en caso de una audiencia de prisión preventiva, resumir las pautas, los fundamentos más importantes de la diligencia. Ya no existe esa necesidad de perennizar. Lo que sí es importante que sepan es que, si bien no existe necesidad de perennizar las incidencias, sí lo es el caso de las resoluciones. ¿Esto qué significa? Si un juez emite una resolución, esta resolución sí debe consignarse en su integridad dentro del acta. Y esta es función del especialista judicial de audiencia. Y eso guarda relación con el punto 9 que tienen a la vista, que tiene que ver con redactar las resoluciones expedidas en audiencia con una relación sucinta de lo ocurrido durante su desarrollo y entregarlas a los especialistas judiciales. 10. Elaborar las notificaciones y oficios de trámite urgente según lo ordenado en audiencia. Vamos a poner un ejemplo, un caso de delitos sexuales, ¿no? Donde la víctima acude al juicio oral y el tribunal, a pedido del representante del Ministerio Público, ordene que la víctima sea examinada por un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, el especialista judicial de audiencia tendrá que elaborar el oficio dirigido al Instituto de Medicina Legal, ¿no? Haciendo mención de que se ha dispuesto que tal persona sea sometida o examinada por un psicólogo o un psiquiatra y que al final de la evaluación dé cuenta de los resultados al tribunal o al colegiado. A eso se refiere este numeral con la elaboración de notificaciones u oficios. Notificaciones en el sentido de llamamiento a testigos, por ejemplo. 11. Elaborar y entregar las constancias de asistencia de las partes a la audiencia. Esto porque muchos testigos, incluso agraviados, piden permiso en sus trabajos y acuden pues, al llamamiento. Entonces, a través de una constancia se da cuenta de que acudieron y de que participaron en la diligencia. Y con esta constancia ellos podrán justificar ante el órgano jurisdiccional, eh, ante su trabajo, perdón, que han acudido al llamamiento del órgano jurisdiccional. Realiza los trámites necesarios para el caso de las excarcelaciones. El numeral 12. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el día de hoy se emite una sentencia absolutoria? Entonces, si se emite una sentencia absolutoria y la persona está privada de su libertad, lo que el tribunal o la sala o el colegiado o el tribunal colegiado o el juez unipersonal hará es disponer la libertad de la persona. Entonces, el especialista judicial de audiencia tendrá que elaborar un oficio dirigido al jefe del Instituto Nacional Penitenciario, adjuntando dentro del oficio, al oficio la sentencia y un extracto del fallo donde se dispone la libertad de la persona, ¿no? Este es bajo su responsabilidad. 13. Reprogramar en el sistema nueva fecha de audiencia en caso hubiera frustrado la señalada, verificando previamente la agenda del juez. Vamos a ver el caso de que para el día de mañana se convoca para el inicio de un juicio oral, pero sucede que la persona, en este caso un procesado que está en libertad, no acude. Entonces la audiencia se va a frustrar, no va a poder iniciar. Lo que tendrá que hacer el especialista de audiencia es verificar la agenda del juez y programar en el sistema una nueva fecha para el inicio del juicio. Y finalmente, ¿no?, de manera abierta, cumplir las demás funciones inherentes a su cargo, que imponen las normas y que asignen al administrador del módulo corporativo en el ámbito de sus competencias. Esto ya son funciones adicionales que pueda disponer durante el desarrollo de sus funciones el administrador a cargo del módulo penal, ¿no? Ahora, ¿qué pide el Poder Judicial para que una persona ocupe el cargo de asistente judicial de audiencia? Pues te pide, en principio, un nivel educativo universitario completo,
pero además te pide un título profesional en Derecho, lo que excluye la posibilidad de que el cargo pueda ser ocupado por un bachiller. Adicionalmente, te pide experiencia general de 2 años como abogado, ¿no? Pero una específica en el ámbito de las especialidades que corresponden. Por ejemplo, un año de experiencia en materia penal, trabajando como asistente, como auxiliar jurisdiccional, como secretario judicial. Perdón. Requisitos adicionales: colegiatura y habilitación profesional vigente, conocimiento de la materia relacionada con el ámbito de su competencia, así como el conocimiento y manejo de ofimática, por obvias razones, ¿no? Porque finalmente el trabajo que va a desarrollar el especialista está estrictamente vinculado con el manejo de programas de Office. Pero ese es el único cargo que puede desarrollar una persona que tiene este perfil. No, porque una persona que tiene el perfil que ustedes tienen acá a la vista, es decir, es universitario, tiene título profesional y experiencia de 2 años de manera general y un año en materia específica, puede adicionalmente desarrollar las siguientes funciones. ¿Cuál, por ejemplo? Puede desarrollar el cargo de relator de sala superior o sala suprema, secretario judicial, analista e incluso psicólogo, ¿no? Dentro de las clasificaciones que establece el juicio. En el caso de psicólogo es una excepción, obviamente, porque no se trata de un abogado. Bueno, aunque en la práctica se conocen de abogados que adicionalmente tienen una segunda profesión, la de psicólogo. Esto se les va a conocer como servidores públicos especialistas. Pero, ¿qué realiza? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de un secretario judicial. El secretario judicial ya realiza funciones estrictamente jurisdiccionales y de apoyo permanente, continuo y constante al juez o jueza. Por ejemplo, si un secretario judicial trabajase en la Corte Suprema, tiene que elaborar resúmenes o ayudas de memoria de expedientes que se le asigne la relatoría. El secretario judicial podrá desempeñar funciones tanto en la relatoría, en la Sala Suprema, como en el despacho del juez supremo. Adicionalmente, en el número 2, o el número 2, debe proyectar resoluciones en los expedientes judiciales de descarga que se le asignen conforme a las instrucciones impartidas por relatoría. Esto implica conocimiento de doctrina, de legislación y jurisprudencia sobre la materia. En buena cuenta, esto tiene que ver con la posibilidad de proyectar resoluciones que luego son llevadas o alcanzadas al juez o jueza para que ellos puedan examinar el caso, escuchar al secretario y eventualmente validar la propuesta o rechazarla y pedir que se reformule el proyecto elaborado. En el numeral 3 tenemos el apoyo a la verificación de las nulidades o omisiones que se adviertan en los autos. Por ejemplo, ¿qué sucede si el secretario judicial trabaja en el área de la relatoría y detecta que un juez de la Corte Suprema ya conoció el caso cuando el expediente estuvo en la sala superior? Puede darse el caso, ¿no? Que el juez Víctor, fue muchos años juez superior y luego ascendió a la Corte Suprema. Pero estando de juez superior, el juez Víctor conoció un caso X. Pasan los años, ese caso es elevado a la Corte Suprema, donde el juez Víctor también se encuentra trabajando. Pues el juez Víctor no podrá conocer el caso en las dos instancias, porque ya está impedido porque ya emitió una decisión en primera instancia sobre ese caso, o ya intervino, ya lo conoció. Entonces, será función del secretario judicial detectar, por ejemplo, un motivo de inhibición, de impedimento, de recusación. El numeral 4, cumplir las demás funciones inherentes a su cargo que imponen las normas o que se le asigne su jefe inmediato. El jefe inmediato puede ser un juez supremo, jueza suprema o eventualmente el relator de sala superior, de sala suprema. Y este secretario judicial en sala superior básicamente podrá desempeñar las mismas funciones, ¿no? Podrá, por ejemplo, ustedes tienen ahí en el nivel 1, recibir cuadernos, expedientes escritos y además documentos que se remitan a la sala dándoles el trámite que corresponde. Si llega, por ejemplo, un escrito de apersonamiento donde el abogado dice, no, yo, abogado Pierre, me apersono a la instancia y patrocino al señor Saúl. Muy bien, entonces lo que hará el secretario es proveer ese escrito de apersonamiento y dirá, téngase por apersonado al abogado Pierre, quien actúa como defensa del señor Saúl. Un proveído simple, que se conoce como un decreto, una resolución que solamente impulsa el proceso.
¿Y qué más tenemos? Bueno, acá básicamente en sala superior se replican las mismas funciones que desarrollaría un secretario judicial en sala suprema. En el juzgado, nuevamente, las mismas funciones, que es emitir decretos, proyectar resoluciones, que son conocimiento del juez, para que el juez decida finalmente si las valida o no. Ahora, dentro, dentro del Poder Judicial no existen únicamente esto, no como mencioné al inicio de esta intervención, no solamente trabajan personas con un perfil profesional, esto es, personas tituladas en alguna profesión o oficio, sino que además trabajan personas que tienen un perfil profesional o que se encuentran cursando una especialidad o una carrera que eventualmente les va a generar o está destinado a obtener un grado académico, como el bachiller, por ejemplo. Tenemos al técnico judicial. Técnico judicial, como les dije hace un momento, será ocupado por un estudiante de Derecho que se encuentra en octavo ciclo. Y es importante, por lo menos yo valoro o aprecio mucho esta plaza porque yo me desempeñé como técnico judicial muchos años durante la época que me dedicaba en la que era estudiante de Derecho, ¿no? Pero si bien el técnico no tiene como obligación proyectar resoluciones, a iniciativa propia sí puede hacerlo, ¿no? Obviamente con el control del magistrado. También, por ejemplo, el asistente jurisdiccional tiene una situación muy similar. Asiste el magistrado o el juez, pero todavía no ha obtenido un grado académico. El auxiliar judicial, me parece que solo se exige que la persona cuente con tercero o sexto ciclo de la Facultad de Derecho. El asistente administrativo igual. En el caso del asistente administrativo ya no se requiere incluso el perfil de ser estudiante de Derecho, sino que puede, por ejemplo, ser alguien que está trabajando para ser precisamente asistente administrativo o secretaria administrativa, ¿no? Y el digitalizador, que es la persona que trabaja en el área de notificaciones, precisamente digitalizando las cédulas de notificación. Aunque este es un trabajo que ya no se ve mucho últimamente, dado que las cédulas de notificación se elaboran de manera virtual. Y ya, pues no. Yo recuerdo mucho cuando era joven, fui digitalizado en la sede. Hay una sede de juzgados de paz letrado que está ubicada en el centro de Lima, pues, en el cruce de las avenidas Carabaya y la otra calle, Puno y Carabaya. Y en el noveno piso trabajábamos los digitalizadores. ¿En qué consistía nuestro trabajo? Venían de todo Lima, traían los recolectores cédulas de notificación, las cédulas judiciales, y nosotros teníamos que escanear el código de barra que aparece en la parte superior e ingresar los datos más importantes de la cédula. Ese es un trabajo bastante agotador porque, como sabrán, bueno, en esa época las cédulas de notificación se emitían por montones todos los días. Entonces, ese era de los pocos trabajos que tenían tres turnos. No podías trabajar de la mañana, en la tarde e incluso de noche, en la madrugada. Interesante ese trabajo, se aprende un montón, ¿no? Pero bueno, ya, como les digo, en la actualidad ya no se utiliza mucho la digitalización, o mejor dicho, la digitalización es automática eh, con el trámite de la famosa notificación electrónica. Ahora vamos a hablar de un puesto no remunerado, pero que sí es conocido a través de la resolución administrativa 314-2024 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cuál es el voluntariado. Personas se encuentran cursando estudios de derecho pueden ser voluntarios y apoyar en el desarrollo del ámbito jurisdiccional a juez y trabajar, ¿no? Y trabajar entre comillas, porque es un voluntariado, no es el estricto trabajo, pero pueden colaborar desempeñándose en algunas áreas del Poder Judicial, sobre todo en los juzgados, que es donde se aprecia mucho la carga procesal. La particularidad se asemeja mucho al voluntariado de los bomberos, por ejemplo, es que el voluntariado no es reconocido, o sea, es reconocido administrativamente, pero el tiempo que te desempeñes como voluntariado no puede ser utilizado para poder justificar experiencia profesional o experiencia específica o general.
Esto porque, según los expertos, vaciaría de contenido precisamente eso, ¿no? La voluntad. Cuando uno hace voluntariado, lo hace con voluntad, no con la finalidad de obtener un beneficio. El año pasado, no, a inicios de este año, hice un proyecto de ley en el Congreso que buscaba que el tiempo de voluntariado sea considerado como experiencia. Sin embargo, no prosperó por las razones que les acabo de mencionar. Finalmente, no se va a seguir manteniendo ese espíritu voluntario, ¿no? Se va a reconocer como experiencia profesional o preprofesional. Pues bien, ¿dónde es que una persona puede desempeñar funciones dentro del Poder Judicial? Este desempeño jurisdiccional se podrá ejecutar sea en un juzgado, en una sala superior o en una sala superior. Cuando me refiero a juzgado, me refiero estrictamente a los juzgados de paz letrado, esto es, juzgados donde el juez es un profesional del derecho, a diferencia de un juzgado de paz no letrado, que son constituidos en comunidades o en lugares alejados. Pero también a los jueces de paz letrado, a los jueces especializados, que son una instancia superior en algunas materias, y a los juzgados mixtos. En el caso de la sala superior, estaremos hablando de salas de apelaciones, que ven un nuevo Código Procesal Penal, o salas liquidadoras, que ven el Código de Procedimientos Penales de 1940. Una disculpa, estoy con la tos, pido disculpas por estar interrumpiendo la sesión. Y finalmente, en la Sala Suprema, en el caso de los asistentes o especialistas del nuevo código, siempre será en una sala penal. Puede ser una Sala Suprema Penal Especial, que es una sala que está adscrita a la Corte Suprema, que se caracteriza por llevar a cabo juicios para altos funcionarios. Por ejemplo, para excongresistas, para exministros de Estado, para expresidentes. Como es el caso de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que en la actualidad lleva adelante el juicio del señor Castillo Terrones, ¿no? También dentro de la Corte Suprema existen dos salas adicionales, que es la Sala Penal Transitoria, es donde yo trabajo, y donde se resuelven casos del Código de Procedimientos Penales, pero desde hace algunos días, adicionalmente, vemos quejas del nuevo Código Procesal Penal. Y finalmente tenemos la Sala Penal Permanente, que es la única sala de planta, por así decirlo, toda la ley orgánica del Poder Judicial, y que se caracteriza por llevar a cabo procesos por ejemplo, por tramitar procesos del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Estas, el desempeño dentro de estos órganos jurisdiccionales, eh, dentro de estos órganos jurisdiccionales podrán desempeñar funciones secretarios judiciales, podrán desempeñar especialistas de audiencia en código, auxiliares judiciales, técnicos judiciales, pero solo en la Sala Suprema de la Corte Suprema podrán desempeñar funciones los asesores jurisdiccionales de confianza, ¿no? Ese cargo no lo van a encontrar en juzgados ni en salas superiores. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? A ver, funciones y cómo desarrollarlas. La asistencia a la que se refiere el círculo más pequeño tiene que ver con el acto de asistir a los jueces, de estar pendiente de los requerimientos o necesidades del magistrado que estén vinculadas, obviamente, al ejercicio de la función jurisdiccional. Pero un especialista de causa, el nuevo código, también deberá proyectar oficios, como los casos que les mencioné, ¿no? Oficios vinculados al trámite de las gestiones como medicina legal, como requerimientos a unidades periciales de criminalística, o requerimiento de, por ejemplo, cámaras o material de video de algunas municipalidades, en donde en, cuya, en cuyas calles se puede haber ejecutado un robo, ¿no? Proyección de oficios en general o traslado de internos,
Luego tenemos la proyección de decretos. Los decretos en el Código Procesal Civil no son más que resoluciones de mero trámite, donde se da cuenta de que son utilizadas para impulsar el proceso, ¿no? Por ejemplo, un abocamiento, ¿no? Imagínense una sentencia condenatoria en un juzgado y esta sentencia condenatoria es impugnada a una sala superior por la defensa, sino que ha sido condenado. Cuando el expediente suba a la sala superior, lo primero que emitirá la sala penal superior será un decreto de abocamiento, que diga, ¿no? Esta sala superior se aboca al conocimiento de este expediente. Y con ese abocamiento, el tribunal ya está habilitado para poder emitir resoluciones. Y finalmente, la proyección de autos. De la proyección de autos vamos a considerar adicionalmente la proyección de sentencias. ¿Por qué? Porque es el estelar del desarrollo jurisdiccional. Proyecciones de autos como, por ejemplo, autos que resuelven excepciones de improcedencia de acción, excepciones de cosa juzgada, excepciones de prescripción, autos que resuelven nulidades, ¿no? Nulidades absolutas, nulidades relativas. Me refiero a todo auto que no es más que una decisión que atiende el fondo de un pedido y que es distinta a la sentencia, ¿no? La sentencia tiene una característica propia. En los juzgados, el especialista judicial de audiencia puede elaborar oficios y actas de audiencias, porque es en los juzgados donde se llevan a cabo, por ejemplo, en caso de un juzgado de investigación preparatoria, es donde se llevan a cabo las audiencias de requerimiento de control de plazos, o donde se resuelven excepciones de improcedencia de acción, de prescripción. En la sala superior se elaborarán oficios y actas de audiencias de apelación de sentencia, por ejemplo, ¿no? Una sentencia condenatoria que se emitida en un juzgado es apelada y va a la sala superior. La sala superior ejecutará una especie de mini proceso pequeño donde se convocará a las partes también a una audiencia y el acta de esa audiencia será elaborada por especialistas en código procesal. Mientras que en la sala de la Corte Suprema, como ya les había adelantado, será sobre todo en la sala penal especial donde se pueda, donde se deba materializar la función de las actas de audiencia. Ahora, es importante también que sepan ustedes que la Corte Suprema, en este caso la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, conoce, conoce los pedidos de extradición, sea activa o sea pasiva. Entonces, en las audiencias de extradición, sobre todo las pasivas, se emiten, se llevan a cabo audiencias. Entonces, ahí también pues, el especialista de audiencias deberá elaborar las actas respectivas de la diligencia, ¿no? O también, por ejemplo, en la Sala Penal Permanente, las apelaciones que conoce este tribunal como consecuencia de la impugnación de las sentencias que emite la Sala Penal Especial. Por ejemplo, un expresidente es condenado en primera instancia por la Sala Penal Especial y este expresidente puede impugnar su sentencia condenatoria que será conocida por la Sala Penal Permanente. Entonces, como la Sala Penal Permanente convoque a las partes para la realización de las audiencias, va a requerir la presencia de un especialista que se encargue precisamente de elaborar las actas, ¿no? Donde se perenice todas las incidencias, ¿no? Y más aún si se trata de enjuiciamiento de altos funcionarios. Pero la pregunta era, ¿cómo es que se puede proyectar de forma idónea? ¿Es tan sencillo proyectar? Pues va a depender de ante qué estemos, ¿no? Por ejemplo, si nos concentramos en la parte, en el lado izquierdo de su pantalla, encontraremos decretos, autos, oficios, actas de notificación y sentencias. En el caso de los decretos, como hemos mencionado, se trata de resoluciones de mero trámite que únicamente impulsan el proceso. Ahí no hay mayor arte, en todo caso, más que detectar precisamente que la solicitud deba ser atendida a través de un decreto.
No, es una labor importante. ¿Por qué? Porque da cuenta o permite que dar cuenta de todas las incidencias que se plantean o de todos los escritos que ingresan a un proceso. Los decretos se utilizan con mayor frecuencia para precisamente proveer los escritos que las partes ingresan a un proceso. Por la otra, tenemos a los autos, bueno, que como ya mencioné, sí requieren o revisten un poco más de complejidad en su elaboración, sobre todo porque requieren de conocimientos especiales. Por ejemplo, si vamos a atender un pedido de prescripción, ¿no? La defensa plantea una excepción de prescripción porque considera de que ya se cumplió el plazo ordinario y extraordinario que la ley establece. Pues bien, no bastará que el asistente judicial o jurisdiccional conozca lo que es la prescripción y se remita al Código Penal, ¿no? A los artículos 80, 81, que te hablan de la prescripción ordinaria, la extraordinaria, sino que además debe conocer pronunciamientos de la Corte Suprema que estén vinculados precisamente a este tipo de incidencias. Además, debe conocer acuerdos o uno de los acuerdos plenarios que se han emitido por los jueces de la Corte Suprema y que están vinculados a atender pedidos de prescripción. Entonces, este conocimiento especial se adquiere únicamente mediante práctica de interés y curiosidad. Muchos, he sido testigo de esto, muchos, bueno, yo soy muestra viva de esto, que yo comencé en el Poder Judicial, en principio elaborando notificaciones, luego pasé a proveer decretos y finalmente comencé a proyectar autos para ya luego comenzar a elaborar sentencias, ¿no? Que es lo que hago hasta la fecha. Proyectar, ¿no? Proyectos de resolución de sentencias que son puestos a conocimiento del magistrado o del magistrado con quien trabajo en la actualidad. Entonces, las sentencias finalmente, ¿qué será? Las sentencias, a diferencia de los autos, ya resuelven un asunto de fondo. Por ejemplo, la sentencia ya es la resolución que constituye el corolario o la resolución última o final que va a finiquitar la instancia. Después de llevar a cabo la investigación, los jueces que llevarán a cabo el juicio y al final del juicio este proceso acabará con la emisión de una sentencia absolutoria, una sentencia condenatoria. Eh, pero ¿cómo es que se debe motivar o cómo es que se debe redactar una sentencia? Y al lado derecho tienen ustedes las respuestas, ¿no? La sentencia no es más que el reflejo de hechos y de aspectos jurídicos. Hechos porque en buena cuenta a través de una sentencia se resuelve una situación real o un hecho de relevancia jurídica que implica en materia penal por lo menos la postulación del fiscal, ¿no? Quien se indica o indica este, que una persona postula que una persona ha cometido un delito y lleva a esta persona ante un tribunal para que ellos, luego de ejecutado el juicio, confirmen o no la existencia o no de responsabilidad penal. Pero este análisis debe contar además con base normativa y con base jurisprudencial. ¿A qué me refiero con base normativa? Por ejemplo, si estamos atendiendo un caso de homicidio, un homicidio simple, entonces los hechos te los provee el fiscal, en las actas de juicio te evidencian las actuaciones probatorias y el control jurídico de estas diligencias en juicio requieren de una base jurídica que te provee el Código de Procedimientos o el Código Procesal Penal del 2000, un Código Procesal Penal del 2004 y y la base jurisprudencial serán los pronunciamientos de la Corte Suprema, sobre todo de la Corte Suprema, porque una de las funciones de la Corte Suprema es de uniformizar jurisprudencia. Pero, ¿qué se debe evitar? Al resolver un caso se debe evitar la redundancia. Si es un caso de homicidio, bastará con repetirnos en las normas de homicidio, bastará con comprobar que entre ese fenómeno físico y el sujeto a quien se le imputa la conducta existe una relación de causalidad eh, y no tendremos que redundar en aspectos que no son objeto de cuestionamiento. Muchos, un gran defecto
que se advierte en la práctica es que para resolver un caso a veces se sobreemplean normas irrelevantes o bajo jurisprudencia necesaria o dogmática que no viene al caso. ¿No? Una sentencia no está mejor elaborada mientras más páginas tenga. Una sentencia está mejor elaborada en tanto atienda el problema jurídico específico, en tanto en caso de una sentencia en materia penal, la condena se fundamente en prueba de cargo, una prueba proporcionada por el fiscal, y en tanto esta prueba de cargo sea suficiente para poder enervar la presunción de inocencia. Suficiente. Y pues de manera coherente, con coherencia me refiero al hecho de que este, no se resuelva más allá de aquello que piden las partes, ¿no? Que tiene que ver con, nuevamente, evitar la redundancia. Para que una persona que esté interesada en conocer cómo es que se emite jurisprudencia, es muy útil esta, este casillero digital de judicial que está en la página web del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque acá usted, por ejemplo, podrá ver al lado izquierdo, podrá colocar el nombre del juez o de la jueza, y una vez que le dé enter, va a poder conocer todas las resoluciones que haya emitido este juez o jueza. Y eso le va a permitir, por ejemplo, conocer muy de cerca cuál es el criterio, cuál es la tendencia de este juez a resolver determinado caso. Es muy útil, para, sobre todo para los estudiantes, por ejemplo, que quieren hacer algún tipo de investigación. Me he tomado de poder precisarles cuáles son las pautas, cuáles son las pautas que debe observar una persona que va a proyectar, por ejemplo, una resolución o una sentencia en materia penal, ¿no? Lo primero que debe tener en claro es cuáles son los hechos y cuál es el juicio de subsunción de estos hechos. Si los hechos evidencian que se trata de un homicidio, pues tendremos que remitirnos al artículo 106 del Código Penal, que nos habla de un homicidio, pero adicionalmente tendremos que remitirnos a esa parte en otras modalidades de homicidio. Sí. Eh, Pierre asesina a Antonio. Aprovechando, no estaremos ante un homicidio simple, estaremos ante un homicidio por alevosía. Pero ¿qué sucede si Pierre es hijo de Antonio? Ya no estaremos ante un homicidio con alevosía, sino estaremos ante un parricidio. Entonces, es importante que ustedes conozcan eh, de derecho y puedan identificar de manera clara el hecho y cuál es el vínculo entre este hecho y alguna de las normas jurídicas o de las leyes penales que contiene el Código Penal, ¿no? Luego, es importante que ustedes conozcan cuáles son las posiciones de las partes procesales. Acá me refiero. Si se trata de una acusación por homicidio calificado, es importante que ustedes sepan cómo es que el fiscal pretende probar este homicidio calificado. ¿Cuál es el razonamiento que el fiscal propone sobre la prueba y sobre la calificación jurídica? Pero adicionalmente, también deben conocer cuál es la posición de la defensa. Si bien toda sentencia condenatoria debe fundarse en la prueba de cargo o en la postulación del juez, del fiscal, ello no impide que el asistente o que el juez también observe muy detenidamente cuál es la propuesta o la contrapropuesta o la tesis, como se llama, la tesis de defensa. Luego, tenemos que ver la opinión del fiscal, de ser el caso. ¿Por qué es el caso? Porque por mandato de ley orgánica existen casos donde se requiere, además del dictamen acusatorio, de la opinión del fiscal. Por ejemplo, en la Corte Suprema, cuando un caso sube, el colegiado de la Corte Suprema tiene que remitir
si se trata de una sentencia a una pena privativa mayor de 10 años o por delitos muy graves como terrorismo o como violación sexual, el juez tiene la obligación de remitir el expediente a la Fiscalía Suprema para que ellos emitan un pronunciamiento, una opinión fiscal. Adicionalmente, se tiene que tener una base normativa y jurisprudencial muy sólida, sobre todo si se están resolviendo casos muy complejos. Luego, se tiene que hacer un análisis de la prueba por parte del juez y obviamente este análisis de la prueba también tiene que contar con el apoyo, con el soporte del personal jurisdiccional. ¿Por qué? Porque como hemos visto, sobre todo en el caso del especialista en nuevo código, él está en juicio. Y ustedes sabrán que solo en el juicio es que se genera prueba. Antes del juicio solo se tienen actos de investigación. Entonces, el personal jurisdiccional también interactúa con la prueba, aunque no de manera directa con el fiscal, sí ve cómo ésta se desarrolla o se ejecuta. Y eventualmente puede, ¿no?, emitir opinión o poner a disposición del juez alguna idea, criterio que él considera que pueda ser útil para resolver el caso. Con toda esta información, finalmente el juez emitirá una decisión, sea validando la condena, sea rechazando la condena, declarando nula para que se lleve a cabo un nuevo juicio, o sea absolviendo, ¿no? Entonces, con esto lo que quería era aproximarlos a lo que finalmente es lo que yo hago todos los días, que es de esta manera es que nosotros analizamos casos cuando se la Corte Suprema. Este es un proceso que puede demorar a un par de horas si es un caso sencillo, a un par de semanas si es un caso muy complejo, sobre todo si estamos ante delitos de lavado de activos, delitos de terrorismo, casos de violencia sexual en grave de menores de edad. Pero puede ser más sencillo si estamos ante un caso de robo que merite mayor análisis, mayor profundidad en su evaluación. ¿Qué más tenemos? Ah, bien. Hasta aquí lo que les había mencionado guarda con la forma en la que el especialista cumple sus funciones e interactúa con el juez para que extra justicia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Un especial de alto nivel multipartidaria que se encargó de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en Perú. Lo que se pretende a través de esta comisión, o en todo caso la propuesta que yo he materializado hace unas semanas, es crear un sistema integral que esté conformado por distintas instituciones del Estado vinculadas a la administración de justicia. Pero, ¿qué es lo que propone este sistema integral? En principio, ¿quiénes la conformarían? Se estaría conformado, en principio, por 6 instituciones, autoridades, poderes, porque el Poder Judicial pues, es un poder del Estado, pero además por el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, y eso ya he enfatizado, en el numeral 4, que se refiere a la Escuela Nacional de Justicia. ¿Y por qué? Me parece que esto es una propuesta bastante interesante e incluso hasta cierto punto trascendental si lo que se pretende es hacer hacer atractiva la carrera judicial. Y esto por lo siguiente. ¿Qué es lo que se busca a través de la Escuela Nacional de Justicia? Pues el artículo 150, o lo que sería el artículo 150 de la Constitución, de aprobarse este proyecto, reconocería a la Escuela Nacional de Justicia como un centro de alta especialización e investigación académica que se encargue de la formación de aspirantes a personal jurisdiccional, asistentes en función fiscal, jueces y fiscales de todas las jerarquías y especialidades. Y me detengo ahí. ¿Por qué? Porque como ven, va a integrar en una sola carrera, por así decirlo, la posibilidad de que una persona que ingrese como aspirante a personal jurisdiccional, ese acto de ingreso sea el inicio de una carrera que pueda culminar con su nombramiento como juez o fiscal. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día la carrera jurisdiccional no es muy atractiva.
Y sabemos también de que no todos los jueces y fiscales que ocupan dichos cargos son jueces o fiscales que se hayan formado en la institución. Pero de aprobarse esto, sería una garantía de que por lo menos las personas, sea juez o fiscal que desempeñen dicha labor, lo hagan con un conocimiento o experticia mayor. O sea, la experiencia es fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque es, por ejemplo, tan básico saber leer una carpeta, saber leer un expediente, y en ocasiones pues hay fiscales que nunca han tenido experiencia dentro del Ministerio Público, pero que son designados de manera transitoria. Y eso lo que hace es dificultar la labor fiscal. En el caso del Poder Judicial pasa una situación similar, cuando se designan jueces supernumerarios, o jueces que postulan de fuera, que no han tenido experiencia previa en el Poder Judicial. Entonces, con este proyecto de reforma del sistema de justicia, con esta Escuela Nacional de Justicia, creo yo que se le estaría haciendo un bien, porque quien quiera o quien tenga la intención de ser juez fiscal iniciaría desde muy abajo y haría carrera para eventualmente poder ser nombrado. Y ojo que esta Escuela Nacional de Justicia vendría a reemplazar lo que hoy se conoce como Junta Nacional de Justicia, ¿no? Eso es importante que lo sepa. Esta escuela ya se encargaría básicamente de la formación de asistentes de juez o de asistencia fiscal y de llevar a estas personas a más adelante ser nombrados jueces o fiscales. Me parece que es algo muy interesante. Pero ¿de qué manera se puede ingresar a esta Escuela Nacional de Justicia? En principio va a ser por un mediante concurso público de méritos. Pero llama la atención, por ejemplo, esta propuesta, ¿no? Dice, los aspirantes a personal jurisdiccional y asistentes de función fiscal, jueces y fiscales de todo nivel, se forman por un periodo de 2 años. Reciben un estipendio que prevé la norma correspondiente y concluida satisfactoriamente su formación y una vez seleccionados, ejercen en condición de pasantes el cargo por el lapso de 6 meses bajo supervisión institucional. Muy importante, ¿no? O sea, muy importante. Mira, que no solamente se hace atractiva la carrera judicial, porque no solo te van a formar, sino porque además te van a pagar mientras te forman. ¿Ah? Y ya el asistente en función fiscal, muchos de los asistentes jurisdiccionales o asistentes en función fiscal son personas pues, que están estudiando. Entonces, qué mejor que el Estado pueda subvencionarles de alguna manera dicha formación para que con ello pues, no se perjudiquen y puedan seguir cursando sus estudios. Me refiero a quienes cursan estudios en instituciones privadas. Pero luego de ello es interesante, ¿no? Esta condición de pasantes por un lapso de 6 meses, que no es más que la intención de que ellos puedan consolidar en la práctica aquello que se les ha instruido de manera en las aulas, ¿no? De clase. A mí me parece de verdad que esto es muy saludable para el sistema y repito, no me voy a cansar de enfatizar, hace que el sistema de administración de justicia sea más atractivo, ¿no? Y no sea un lugar al cual se acuda porque no se encuentra nada, sino porque sabes que te van a formar y que eventualmente quien persigue el sueño o la expectativa de ser juez fiscal puede conseguirlo siendo formado pues desde etapas muy básicas, muy elementales de la carrera judicial o fiscal. Y para ir cerrando y luego pasar a la ronda de preguntas, este, me atrevo a darles unas recomendaciones generales, ¿no? En el sistema público y en todo caso el Poder Judicial, y esto me lo dijo una secretaria con la que trabajé al inicio de mi carrera jurisdiccional hace muchos años, me dijo que todos somos necesarios, pero no somos indispensables. Eso quiere decir que podemos ser reemplazados por cualquiera. Siempre hay alguien detrás tuyo pretendiendo ocupar tu plaza o pretendiendo ser asistente del juez o del fiscal. Porque hay gente que es muy empeñosa y gente que es muy interesada, sobre todo en aprender algo más. La expectativa siempre de alguien que ingresa al Poder Judicial o al Ministerio Público siempre va a ser resolver, aplicar sus conocimientos jurídicos para resolver casos, para emitir resoluciones y sentencias o dictámenes. Pues bien, entonces, si tú quieres, si tú persigues ello, la recomendación sería que siempre seas honesto, que seas muy responsable con las disposiciones que te dé tu jefe inmediato, que seas muy organizado, sobre todo si conoces audiencias. La organización es fundamental, tener una agenda donde anotes las fechas de las audiencias, las diligencias que se van a realizar, las notificaciones que debes emitir, los oficios que debes elaborar, respeto,
hacia tus superiores, hacia tus pares, es decir, hacia los otros asistentes jurisdiccionales o función fiscal, pero también hacia las partes involucradas, llámese el fiscal, llámese la defensa, llámese el procesado. Nadie quiere estar involucrado en un hecho penal por gusto. Nadie se ve involucrado. O sea, es algo que desgasta, desde mi experiencia, te digo. O sea, es muy bonito aplicar el derecho, resolver casos penales, es muy bonito, pero el otro lado, la otra cara de la moneda es que te muestra precisamente lo perverso que pueden ser las personas. Sobre todo si tienes casos muy delicados como agresiones sexuales, por ejemplo. Asistir al jefe inmediato y colaborar con los compañeros en las distintas áreas. Esto es fundamental porque te permite entender y conocer cómo es que se desarrolla el trabajo en otras áreas. Algunos creen que basta y es suficiente con conocer cuál es tu función. No, es también necesario que tú sepas cómo funciona la mesa de partes, cómo funciona la relatoría, cómo funciona la escribanía, cómo funciona el despacho. ¿Por qué? Porque eso te va a generar un plus adicional. Cuando busquen a alguien en esas áreas, tú podrás decir, yo sé cómo se hace el trabajo, denme la oportunidad. Que seas curioso todos los días y en todos los aspectos de tu vida, siempre sé curioso. Iniciativa, y acá pongo de paréntesis tiempo adicional, porque si hay algo que sobra en el Poder Judicial, en el Ministerio Público es trabajo. Y eso exige un tiempo adicional que no necesariamente es remunerado o recompensado. Tal vez no remunerado, pero sí recompensado en la medida en que te permite conocer más o que te permite adquirir experiencia. Y eso es bastante. Y finalmente, capacitación constante. Por ejemplo, están ustedes acá escuchando, ¿no? Me han permitido llegar a ustedes y mostrarles cuál es la dinámica de la Administración de Justicia, en específico de la función del asistente del nuevo código. Pero hay otros cargos. Y ustedes, con lo que poco que puedan haber aprendido acá, cuando inicien funciones o si es que ya las están desarrollando, más o menos saben qué es lo que deben hacer, cómo deben hacerlo, y si quieren avanzar o si quieren generar mejores condiciones laborales para ustedes, deben ser más curiosos, deben ser más, deben tener más iniciativa para que puedan ser, los jueces son como, y eso lo por experiencia, los jueces son como los veedores, las personas que se dedican a captar jugadores de fútbol. Cuando un juez ve que un asistente es bueno, lo va a querer trabajar con él. Si ustedes destacan, el juez los va a pedir. ¿Y qué te genera trabajar para el juez? Te genera mejor estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque si llevas una buena relación con el juez, si eres muy bueno en lo que haces, él te va a proteger, va a querer que siempre trabajes para él, ¿no? A eso me refiero. A mí me sirvió. Comencé trabajando en un juzgado y llegué a trabajar a la Corte Suprema. Entonces, por lo menos me permito darles estas recomendaciones porque a mí me han servido y espero que sean de utilidad para todos ustedes. Y con esto, mis amigos, he culminado y quedo abierto para la ronda de preguntas que espero pues poder absolver. Excelente sesión, doctor. Ahora sí vamos a ingresar siguiendo con el itinerario de las clases. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Por lo tanto, invito a todos los colegas participantes a que puedan realizar sus preguntas de manera oral, levantando la mano o en su defecto dejarla en el chat. Tenemos una pregunta, doctor. El colega Dimir nos dice, buenas noches, respecto del requisito de no haber sido sentenciado después de 5 años de haber sido rehabilitado, ¿recién se puede tener el derecho? Claro, uno de los requisitos es ya haber sido rehabilitado y según el Código Penal la rehabilitación opera a los 5 años de manera definitiva. Una vez emitida una condena, ¿no? Por 5 años la rehabilitación es provisional. Cumplido el año 5, tu rehabilitación es definitiva. Entonces, ya con eso puedes acceder a una clase del sector público. Sector público en general, bueno, en específico en este caso el policial. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver las preguntas en WhatsApp. Un momento, por favor. Sí, doctor, estamos verificando, no habiendo más preguntas. En nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero agradecer mi más sincero agradecimiento al doctor Pierre Robles Tuestas por su magnífica ponencia sobre el tema muy interesante que ha tocado hoy, doctor.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, siempre. Y Sí, espero que les haya servido. Y espero que mi exposición haya sido útil para que sea más atractivo trabajar para el Poder Judicial, ¿no? Eh, Se requiere de mucha mano de obra y mucha inteligencia en el Poder Judicial. Yo por lo menos tengo ya casi más de una década trabajando en el Poder Judicial. Comencé bastante joven, con 19 años. Entonces, les digo, es muy beneficioso, muy enriquecedora, intelectual y a nivel de experiencia. Y espero poder haber contagiado un poco de eso a ustedes, ¿no? Y les pido disculpas estoy un poco mala, estoy un poco mala, así que les pido disculpas por haber estado tosiendo tan rato. Y gracias nuevamente. muchas gracias a usted, doctor. Asimismo, todos los colegas participantes que deseen la certificación de este evento académico lo pueden realizar escribiéndonos al número que voy a dejar en chat, 900-977-645. Doctor, aquí hay una pregunta. ¿Podemos absolver, doctor? Claro, claro. Ya, ¿cuál es la diferencia entre un especialista de audiencia y un especialista de causa? Nos pregunta. Los especialistas de audiencia se desempeña dentro de las funciones que yo les mencionaba, ¿no? Dentro de las diligencias de audiencia, básicamente. El especialista de causa, la palabra causa hace referencia a un caso, vista de la causa, vista del caso. Se encargan específicamente de la proyección, ya no ven ese lado operativo, soporte logístico que sí ve el especialista de audiencia, ¿no? Que es perennizar las imágenes, las audiencias, emitir las resoluciones. El especialista de causa se encargará estrictamente de funciones jurisdiccionales, ¿no? Ya no tendrá esa función adicional de trabajar con los soportes tecnológicos. Doctor, en ese caso, el especialista de audiencia solo se encarga del soporte tecnológico, más no de realizar documentos como ¿qué se llama? También, como hemos Inventario mencionado, judicial. también el especialista de audiencia también hace resoluciones, pero el de causa estrictamente hace resoluciones. Ya no ve el soporte tecnológico. Y ojo que hay que considerar que el especialista de causa también se puede desempeñar en el código antiguo. El especialista de audiencia únicamente desempeña funciones en el código nuevo. Puede ser un poco confuso en la práctica, pero básicamente las funciones son muy similares. Muchas gracias, doctor. Asimismo, a nuestros colegas participantes, aquellos que deseen la certificación de este evento académico, escríbanos al número 900-977-645. La certificación es de 30 soles, con el costo de 30 soles y está certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este, válido para el concurso a nivel nacional, en entidades públicas y privadas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. También comprendemos, doctor, que está un poco, ¿no?, aripado y por eso que a esta vía vamos a dar finalizado, doctor, la sesión de hoy. Muchas Muchas gracias y gracias, disculpas. doctor.